haciendo, coño? En la cadena SER. Hoy por hoy. The number you have reached has been disconnected. Àngels Barceló. Les voy a decir algo que seguramente ya saben, que es ni el mundo del cine ni el mundo de la música son iguales desde la irrupción de las nuevas tecnologías. En todo el planeta, millones de personas ven las mismas series, escuchan las mismas canciones y son series y canciones que proponen poderosísimas plataformas de contenidos. Pero esta semana, que desemboca el viernes en la Noche de los Libros, nos hemos preguntado ¿qué ha pasado con la literatura? ¿Cómo han afectado las nuevas tecnologías al ecosistema del libro? Jaime García Cantero, guía tecnológico del Hoy por Hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Ha habido agoreros adelantando la muerte del libro desde tiempos del primer cinematógrafo, pero el objeto libro, con sus tapas de cartón y con sus páginas de papel, de momento parece que se resiste, ¿no? Se resiste. El libro lleva muriéndose siglos, pero aquí sigue entre nosotros, y yo creo que la pandemia ha sido un gran compañero para muchos de nosotros, ¿no? El libro nos ha acompañado decías que es verdad que todos hemos visto muchísimas series, quizá demasiadas, y muchísimas películas, pero creo que el libro y ese espacio para la reflexión sigue existiendo ahí. Y hoy, que hablamos de audiolibros, de libros electrónicos y de todo lo demás, el libro como objeto físico sigue teniendo su recorrido. Mira, hemos entrevistado antes a José Manuel Sánchez Ron con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero, y lo primero que le hemos dicho, han sacado un libro precioso sobre ciencia, sobre la divulgación de la ciencia, y lo primero que le hemos dicho ha sido qué bonito es el libro, porque como objeto era precioso. Sí. Bueno, yo ayer o antes de ayer tenía el nuevo de Gomá también, que viene con una edición preciosa y fantástica. Digo, es que esto en libro electrónico no es lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo esta sensación que muchos tenemos, que es que el libro electrónico, que yo lo uso muchísimo, está genial para trabajar, ¿no? Cuando apuntas, recortas, compartes y todo lo demás. Pero para disfrutar, yo sigo prefiriendo el papel. ¿Tú crees que conviven? Es decir, no, el libro electrónico no sustituye al libro de papel, sino que conviven, son complementarios. Yo creo que sí. Por lo menos, yendo al ejemplo práctico, ¿no? Yo en mi vida los tengo claramente separados, ¿no? Y igual que separo el libro electrónico y el libro de papel, separo el comprar en Amazon de ir a una librería, ¿no? Yo tengo alguna librería que me encanta, ¿no? El Tobacco Days, que es una librería en Gros, en San Sebastián, en Donostia, ¿no? Cerca de la playa. Vas a la playa, vas a la librería, hablas con Inés, que es la librera, te recomienda libros. Esto no lo tienes en el libro electrónico, pero recomiendo que el libro electrónico, reconozco que es fantástico para lo otro, ¿no? Para poder compartir, anotar. Yo que soy un desastre, ¿no? Cosas que apunto en el papel, no sé dónde las he apuntado, y en el libro electrónico esto está muy conseguido. Yo soy un poco como tú. Yo los libros para trabajar habitualmente son electrónicos, y los libros para disfrutar son de papel. Y de todo el universo que se mueve en torno al libro, escritores, editores, libreros, lectores, ¿ha habido perdedores en la revolución tecnológica? Bueno, pues es verdad que como en casi cualquier revolución digital, el más pequeño ha sufrido más, y aquí el librero quizás es el que peor lo ha pasado. Pero hay muchas iniciativas y hay muchas cosas que están ocurriendo. Yo creo que hay muchos libreros que han sabido convertir sus negocios e ir un poco más allá de lo que hacían, y que han entrado también en el mundo digital. Esta semana, y creo que además mañana estarán por aquí, se lanza una plataforma de libreros que con una iniciativa, todostuslibros.com, que es una iniciativa preciosa, ¿no? En la que los libreros, los pequeños libreros van a competir con los gigantes digitales. Entonces yo creo que lo de los perdedores y los ganadores, y lo ha demostrado la semana pasada la campaña electoral americana, nunca está tan claro, ¿no? Quién gana y quién pierde, y que hay todavía mucho camino por recorrer. Y el algoritmo, Jaime, en el mundo del libro electrónico, porque cuántas veces hemos hablado aquí de que cómo el algoritmo nos señala lo que tenemos que ver, la música que tenemos que escuchar, ¿ha entrado en el mundo del libro? Pues ha entrado, pero menos. Y yo creo que es por un motivo. A mí me lo explicaron una vez con un ejemplo tremendamente literario, creo que se entiende muy bien, ¿no? Me decían que todos nos acordamos de Proust y su Madalena, ¿no? Esa Madalena que disfrutaba Proust. Dice, bueno, el algoritmo hoy a Proust le recomendaría bizcochos, café para que mojara la Madalena, porque recomienda lo obvio, ¿no? Ningún algoritmo sería capaz de entender que lo que Proust disfrutaba de esa Madalena eran los recuerdos de su infancia, ¿no? Y el olor del perfume de su madre, y la mesa donde él jugaba con las marionetas, todo este tipo de cosas. El algoritmo a Proust solo le recomendaría bizcochos. Pues en este entorno del libro, de una recomendación tan compleja, tan sentimental, tan emocional, hablamos otro día de emociones, el algoritmo todavía no llega a esa capa emocional, y el librero, pues parece que sí. A mí cuando me llegan, a raíz de alguna compra de libro electrónico, libros que me pueden interesar, siempre digo, ¿cómo sabes tú que me puede interesar este libro? A mí a veces me aterra. Fíjate que Amazon empezó por los libros, ¿no? Y se supone que es una maravilla. Digo, ¿de verdad Amazon cree que me va a gustar esto? Exacto, a mí me pasa lo mismo. Mira que con la música, con el cine es diferente, pero en cambio con el libro, cuando dices libros que te pueden interesar, pero ¿cómo sabes tú que me puede interesar este libro? No me Yo a veces tengo ganas de decir, ¿a dónde se reclama aquí? Exacto. ¿A quién hay que preguntarle? Mira, para hablar de cómo la tecnología ha irrumpido en el sector
lector de los libros. Queremos sumar a esta conversación a una editora que apostó desde el primer momento por el libro electrónico. Ella es Blanca Rosa Roca, fundadora y directora de Roca Editorial. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos aquí dándole al algoritmo, que a veces decimos, no, a mí esto no me interesa. A mí me pasa igual que a vosotros. Vale, menos mal. Porque yo entro mucho en Amazon para buscar libros de la competencia, o sea, información, y luego me llega cada cosa tan rara que no he buscado nunca tampoco. Claro, sí, yo creo que no está, el algoritmo de los libros no está perfeccionado. Vosotros, Blanca, ¿en qué confiáis para recomendar vuestros libros? ¿Libreros, lectores, prensa especializada, algoritmo? ¿Quién es el mejor recomendador? Claro, hace unos años estaba claro que los libreros siempre siguen siendo, y antes de la pandemia siempre hemos hecho encuentros con libreros para presentarles un libro determinado y un poco la programación del trimestre, así. Pero también, lógicamente, ahora hay los booktubers, que también son importantes, las redes sociales en todos los ámbitos también se habla de libros, intentamos estar en todas las redes. Instagram, por ejemplo, ahora nos funciona muy bien para los libros porque es más visual y una portada siempre es importante que se vea. Periodistas y prensa también, pero porque los suplementos culturales van hacia abajo, pues cada vez es más difícil encontrar espacio allí. Pero medios de comunicación, por supuesto, vosotros mismos sois unos buenos consejeros para ejercer libros y además habláis mucho de ellos, ¿no? Sí, yo sé que tú lees tanto en formato electrónico como en papel. Blanca, ¿tienes alguna preferencia? ¿O te pasa como a nosotros que decíamos libro de trabajo, electrónico, libro de gozarlo, papel? Yo la verdad es que sigo comprándome libros en papel, pero la comodidad, por ejemplo, lo que nos pasó a muchísimos españoles durante el confinamiento, ¿no? Que aumentaron mucho la venta de los libros digitales, pues porque era fácil, las librerías cerradas, o comprabas un libro en papel en internet o lo comprabas digital, y el digital subió mucho. Pero el encontrar un libro bien editado, con un buen papel, una buena portada, eso no se puede comparar con el digital. La verdad es que yo leo mucho en digital porque leo los manuscritos, leo las primeras traducciones del libro cuando aún no está realizado y quiero leerlo ya para saber más cuando hemos comprado en idiomas extraños, etcétera. Entonces, leo más en digital, pero sigo comprándome libros en papel de esos maravillosos. ¿Y alguna vez has temido, como ha pasado en otros sectores, has temido que el libro de papel pudiera desaparecer? No, la verdad es que no. Sí que pronostiqué que venderíamos más en digital de lo que estamos vendiendo, y eso que ha aumentado. Pero siempre he sabido siempre hubo un día que dije que es que el libro en papel es un gran artefacto, o sea, es un buen producto bien hecho que es muy difícil de que desaparezca. No, siempre estará en la biblioteca, en las bibliotecas, por supuesto, que también están haciendo una revolución digital importante, pero los libros en papel están en las bibliotecas de cada casa, en las bibliotecas, en las librerías. Y, por ejemplo, en Barcelona están creciendo las librerías, están montándose unas librerías fantásticas, enormes, como unos sitios que dan las ganas de entrar no por ver los libros también, sino por estar ahí rodeada de libros. Hay muchos proyectos nuevos de librerías a los que agradezco que hagan ese esfuerzo económico y de trabajo de montar librerías otra vez. Dice Jaime, aquí también. Sí, lo decíamos antes, aquí en el centro de Madrid hay un movimiento interesantísimo. Desde principios de enero no he vuelto a Madrid, o sea que... Pero sí. Mañana hablaremos también de iniciativas del tema de las librerías. Por ejemplo, yo creo que es en la ciudad de Granada, que a pesar de que está todo cerrado, las librerías y las floristerías permanecen abiertas, que esto fue una de las reivindicaciones de la primera ola de la pandemia, cuando se decía solo quedan abiertos los comercios de primera necesidad. Para mucha gente una librería es un comercio de primera necesidad, ¿no? Sí. Y un kiosco. Para comprar la prensa en papel. Exacto. Has pronunciado una palabra antes, Blanca, que es la de booktuber, que entiendo que es alguien que recomienda libros por las redes sociales y eso, ¿no? Sí. Eso es así. Existe la figura. Existe gente que habla de otras cosas, pero sobre todo de los libros. Entonces los editores les mandamos libros, entonces hacen el unboxing, que se llama, que es abrir la caja y sorprenderse de lo que ha recibido, y entonces hablar del libro, del autor. Sí, hay muchos booktubers. Pues mira, uno de los booktubers más seguidos en el mundo de habla hispana, con 250.000 suscriptores, es Sebas Gemouret, que se asomó a YouTube por primera vez en 2012 con, atención, 16 años. Hola a todo el mundo, bienvenidos a la primera videoreseña de El coleccionista de mundos. En esta primera videoreseña querría hablaros de este libro, El bosque de los sueños, de Antonio R. Sebas tiene ahora 24 años, nos escucha desde Ginebra. Sebas, buenos días.
Buenos días. Bueno, soy yo, lo juro. Me ha cambiado un poco la voz, pero de verdad que soy yo. Los años no pasan en balde ni para ti, que solo tienes 24. Sebas, cuando tú empezaste a hacer esto de que te escuchábamos ahora con 16 años, ni siquiera existía esta palabra, booktuber. ¿Por qué te decidiste a encender la cámara del ordenador y hablar de libros? Pues buena pregunta, ¿no? Es de esas cosas que uno hace a veces un poco sin pensar, pero bueno, sale bien en este caso. Mira, yo por aquel entonces seguía muchísimos foros literarios. Internet estaba aún un poco, no voy a decir en pañales, pero bueno, no teníamos todavía estas grandes plataformas que lo dominan todo, ¿no? Y estaban estas páginas, estos blogs, Blogspot, WordPress, todos estos sitios donde se creaban pequeñas comunidades y bueno, ya te digo, los foros, ¿no? Que son un formato ya que, bueno, que yo creo que los más jóvenes que escuchen igual no sabrán muy bien a lo que me refiero. Y yo quería, como era seguidor de estos sitios, ¿no? Crear mi propio proyecto. La única diferencia es que en vez de hacerlo en formato escrito, como yo ya trasteaba un poco con todo lo audiovisual, pues empecé a grabarme. Aparte, todos los youtubers tienen un poco ese puntito narcisista que les gusta, ¿sabes? Como ponerse delante de la cámara y tal. Entonces, pues bueno, fue un poco una mezcla de varios factores, pero fue de casualidad. ¿Y crees que es una buena manera para llegar a un público determinado que quizá no leería las recomendaciones literarias o no entraría en el mundo de la literatura de una manera más convencional? Pues completamente, esa es la clave. Hay un público, que es especialmente, por supuesto, el público joven, que pues igual no está tan cerca de los suplementos culturales de los periódicos, que igual no sigue tanto la crítica profesional, pero que sin embargo sí que está en redes sociales, sí que está en YouTube, sí que está en Instagram, y era cuestión de tiempo que el mundo de la literatura llegase a esas redes y les hablase pues con su propio lenguaje, con sus propias dinámicas, y pues sí. ¿Qué tipo de público tienes tú? Pues mira, yo tengo, según mis analíticas de los canales, audiencia principalmente entre los 18 y los 25. Esto es algo bastante habitual. Normalmente el youtuber tiene una audiencia muy similar a su propia edad. Sí. Luego ya nos vamos al tramo de menos de 18 y luego ya nos vamos al tramo de más de 25 y luego ya más de 40, más de 60 y así. ¿Y tú recomiendas lo que a ti te gusta? O porque claro, si las editoriales te mandan a ti, ahí hay un poco de cosa comercial, ¿no? No. O sea, al final los booktubers, sobre todo, rápidamente supimos hacernos entender por las editoriales. Colaboramos desde el principio, nos tienen en cuenta, nos mandan novedades, nos invitan a algunos eventos, nos consiguen entrevistas, pero saben que no somos actores, que no podemos impostar una opinión y al final tu audiencia que te sigue desde hace años es que sabe lo que te gusta y si de repente les cuelas un libro ahí un poco extraño es que les va a rechinar. Yeah. Entonces, la presión, sobre todo, más que una presión por parte de editoriales y tal, es la que tú te impongas a ti. De saber que, bueno, que hay unos contenidos que funcionan más que otros, que hay unos libros que igual ahora está todo el mundo hablando de ellos, así que pues una reseña de ese libro pues igual te va a funcionar mejor, ya me entiendes. ¿De dónde te viene tú esta afición por la lectura? Pues desde pequeñito, la verdad. Sí que algo que me gustaría decir es que a pesar de que yo pertenecía a una generación de chavales bastante lectores, porque nos tocó un gran boom con sagas que todos tenemos en mente ahora mismo, tanto internacionales como nacionales, sí que a mí el hecho de formar parte de esta comunidad de BookTube me salvó un poco como lector, porque todos mis amigos que también leían, llegados a cierta edad, dejaron de leer. Claro, se quedaron en aquellas sagas. Se quedaron en aquellas grandes sagas que llegaron a todas las casas, pero luego dejaron de leer. Yo, en cambio, al formar parte de esta comunidad y seguir en contacto con escritores, con editoriales y con gente que compartía mi pasión, pues fíjate, seguí leyendo. Mira dónde estás, Sebas, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego. Blanca Jaime, no os vayáis, quiero hablar también del audiolibro. A la vuelta. Muy bien. Conecta con Hoy por Hoy a través de nuestro Twitter. Envía tus comentarios y opiniones a @hoyporhoy.
La radio deportiva tiene un líder. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Quiero deciros que no he visto un grupo de radio que se entienda mejor. El mejor equipo de narradores y comentaristas del deporte. Álvaro Benito, Itu, Kiko, Axel Torres, Anthony Daimiel. Blackie siempre tiene la voz crítica, ¿eh? Blackie, la audiencia no lo sabe, pero es uno de los mayores rajadores de este país. No es verdad, es un fenómeno. Son el mejor equipo. Tu equipo. Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva, dirigido por Dani Garrido. Cadena SER. El Faro, con Mara Torres. ¿Y qué pasa? ¿Que en casa de toda la Rosa os reuníais los viernes y era como ya fin de semana? Sí, en Elche se cobraba, todo el mundo trabajaba haciendo zapatos, ¿no? Entonces cobraban un sobre marrón, que era un sobre que el que menos ponía 10.000 pesetas, ¿no? Era porque trabajaban toda la semana y había hecho 10.000 pares de algo. Porque se cobraba el estajo, ¿no? Tú hacías 10.000 pares de lo que sea y cobrabas 10.000 pesetas, 9.800. Y en esos viernes se reunían pues mi tío Antonio, mi tío Ose, para descanse también, mi tía Rosy, mi tía Carmen, mi tío Miguelillo. Y yo pues cantaba pues cualquier canción que me pidiesen, ¿no? Y era como... Y luego pasábamos mi tío se pasaba la bandeja. Venga, chiquillo, échale. Y yo me iba de ahí forrado. Me iba ahí con 5.000 pelas en el bolsillo que un niño con 11 años, ¿eh? ¿Por qué Miguel Campello se ha puesto gato perro? De lunes a viernes a la 1:30 de la madrugada, El Faro con Mara Torres. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Vayas donde vayas, Cadena SER. Joven millennial, ¿estás harto de las fake news? Por supuesto. Pues en la cadena SER no vas a encontrar ni una. Joder, qué bien. Me he emocionado al saber que en la radio aún hay jóvenes. Claro. Porque lo oyes por el transistor, ¿no esto? No, yo lo oigo por el móvil. Cállate, no me quites la ilusión. ¿Qué te cuesta decir que lo oyes por el transistor y así haces feliz a tus mayores? Vale. ¿Por dónde oyes la cadena SER? Por el transistor. Gracias, hijo. Cadena SER. ¿Qué es el transistor? ¿Quién se supone que ha nombrado rey de los judíos a un recién nacido dentro de mis dominios? Zaratustra. Acuérdese de Julio César, del Imperio Romano. Dicen que quien olvida su historia... Todo se desvaneció, todo lo olvidé. ...está condenado a repetirla. Ahora puedes recordarla y repetirla cuando quieras. Cuando quieras. En nombre del zar Nicolás I, detengan la ejecución. Detengan la ejecución. Serhistoria.es. La historia en tus manos. Con Nacho Ares. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Cadena SER. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Hoy en la sección de tecnología con Jaime García Cantero, hablando del libro, no de papel, del libro electrónico. Estamos también con Blanca Rosa Roca. Hablábamos incluso de los booktubers, que es una figura que yo he descubierto a raíz de la preparación de este tema. Y otra de las cosas que yo creo que está viviendo una especie de boom ahora es el audiolibro. Blanca, ¿tú crees que es lo mismo escuchar un libro que leerlo? Pues me ha pasado un poco igual que como cuando empezaron los ebooks, ¿no? Primero digo, ay, no sé cómo será, y ahora yo no me acuerdo si lo he leído en papel o en tal una novela, cuando la historia te pilla y ya te metes tanto en la historia que no sabes en qué formato lo has leído. Y los audiolibros, que yo llevo un año oyéndolos, escuchándolos o leyéndolos, nunca he sabido muy bien cómo llamar a lo que haces con el audiolibro, yo ya me he enganchado, la verdad. Sí. A los podcasts me cuesta más, pero a los audiolibros sí aprovecho para leer libros que no he podido leer hace tiempo, y entonces si está el audiolibro pues cuando voy por la calle o esto, claro, puedes ir leyendo y cocinando o sí, paseando, caminando, corriendo, sí, claro, haciendo entonces deporte. Tienes esos espacios que si eres un gran lector pues puedes seguir leyendo cada vez hay más libros, y ahora todo el mundo dice que el futuro del libro pasa por un aumento de los audiolibros importantes y se están haciendo, y claro, la inversión es mucho más fuerte porque un libro digital no cuesta mucho, pero el audiolibro, una grabación bien hecha, son 6.000 euros o más. Claro, que además tendrán que hacer profesionales. Entiendo. Exacto, que los hay, que se ha abierto un mundo, se han abierto incluso empresas justamente para grabar ahora audiolibros, porque eso es un nuevo mundo, pero ya digo, pero que yo creo que al final está muy bien, porque sigues leyendo de otra manera y consumiendo historias o libros de no ficción que también puedes leer, pues eso, cocinando mismo, como decíamos antes, ¿no? A mí me cuesta más el audiolibro.
audiolibro. El libro electrónico sí, el audiolibro... Sí. A mí me costó también, pero ya no. Lo utilizo casi para una obligación, ¿no? Quitármelo de en medio, tengo que preparar algo, me tengo que leer, no tengo tiempo, y es cuando recurro al audiolibro. Pero si no, me cuesta esto que imaginas, ¿no? De las voces que tú le pones a esos personajes, sí. ¿no? Y eso me cuesta más. ¿Y hay mercado, Blanca? Tengo que decir que hay audiolibros que empecé a leerlos y no me han gustado la voz, porque es muy importante. Claro, una buena locución. Claro. Y digo, ay, no, y ya no sigo. Perdona, que te he cortado. No, hay mercado, Blanca, porque hay una plataforma de literatura leída en voz alta, Audible, que desembarcó en España este mes de octubre, con más de 6.700 contenidos. ¿Hay mercado para eso? Pues yo creo que si al final en Estados Unidos, que siempre son los primeros en hacer todo esto, están invirtiendo tanto Audible, que es una empresa que existía en Estados Unidos y que luego compró Amazon, pero también está Storytel, por ejemplo, que están haciendo también unas inversiones importantes, que es una empresa sueca, y muchos más, y está Kobo y muchos más que están haciendo audiolibros y están metiendo muchísimo dinero. Yo creo que habrá mercado, porque si no estás invirtiendo esa barbaridad. Las grandes editoriales ya tienen estudios dentro de sus oficinas, para entendernos, para grabar. Estudios de grabación. Estudios de grabación, sí. Claro, luego en el español nos pasa, más que con el inglés, que a veces tienes que grabar en el español de España o en el español mexicano o el latino ese que no gusta a nadie, pero que es el neutro, ¿no? Claro. Entonces es doble inversión. Cada uno tendrá su opinión sobre si es lo mismo leer un libro o escucharlo, pero tenerlo claro desde el punto de vista neurocientífico. Se lo hemos preguntado al neurocientífico del Hoy por Hoy, que es Manuel Martín Loeches, que viene mañana le toca, y le hemos preguntado si el cerebro hace lo mismo cuando lee que cuando escucha. En principio no tendría por qué haber una gran diferencia entre un audiolibro y un libro escrito, ya que los circuitos cerebrales que se ponen en marcha en uno y otro caso son en más del 90% compartidos, son básicamente los mismos, y más si tienes la lectura automatizada, ¿no? Aun teniendo en cuenta que el lenguaje humano en principio es auditivo verbal, es decir, que su formato original es el auditivo. Y de hecho, el audiolibro podría tener alguna ventaja en el sentido de que, hay una cierta cadencia, una emocionalidad, una prosodia, una musicalidad que, haría más natural el lenguaje, ¿no? Bueno, sí funcionaría en nuestro cerebro y de alguna manera, Jaime, te sería recuperar como esas tradiciones, ¿no? Cuando las historias se transmitían de manera oral, ¿no? Los contadores de historias, Los contadores de historias. El paréntesis de la imprenta, ¿no? El paréntesis Gutenberg, que dicen algunos, ¿no? Volver a cómo se transmitía la cultura antes de este paréntesis Gutenberg. Bueno, pues todo un abanico. No dejen de leer, en cualquier caso, sea en el formato que sea, o lo escuchan o en el libro electrónico o en el libro de papel, pero sobre todo no dejen de leer, que es uno de los mayores placeres de esta vida. Blanca, un beso bien grande. Un beso, gracias. Un petó, adeu, Jaime, hasta la semana que viene. Gracias.